Hoy vamos a ver todos los juegos multijugador de enero 2023. Somos Julio y Emma, comenzamos. El primero es Iconei Island, un juego que acaba de lanzarse en Early Access con su modo multijugador y trata de que somos un grupo de nenes que tienen que conquistar o adueñarse de una isla, hacer la isla su hogar. El siguiente es Predictor, un juego roguelike de estrategia en el cual nos permite elegir entre 3 personajes y tenemos que recorrer un bosque lleno de criaturas, con la misión de destruir al Lord Lee. También salió Zombie Admin, trata de un loco que es adicto al trabajo y en mitad de un apocalipsis zombie él no puede faltar a su trabajo, va a la oficina, tiene que completar todo el papeleo y escapar por la azotea. Y no solamente lo va a hacer él solo, sino que tiene como el compañero que vendría a ser el segundo player. Del mes, este es uno de los que más me llamó la atención. Warplane Battle Over Pacific, un juego de guerra de aviones que está inspirado en la Primera Guerra Mundial. Va a contar con modos cooperativos, tanto competitivos. No lo íbamos a agregar, pero como salen muy pocos de este estilo, decidimos que sí tiene que estar. Ahora le toca a Super Fuse, en donde somos un grupo de héroes que tiene que destapar la corrupción de los dioses. Y como no le faltar, el juego de terror del mes, The Escape Together, que como indica su nombre, el objetivo es escapar, pero más con un terror psicológico, que la diferencia principal con un juego de terror clásico es que no aparecen tantos screamers como en otros, sino que está más enfocado en los ruidos ambientales, el bicho que se pasa por al lado tuyo y cosas por el estilo. Aviso, este mes salieron muchos juegos, principalmente porque sabemos que normalmente sucede noviembre y diciembre, un montón de juegos, lanzamientos a full todas las empresas, y después se desinfla y llega enero y no salen casi ningún juego. Pero aún así trajimos los que consideramos más relevantes y así va a ser el próximo mes. Así que si no querés perdértelo, no olvides suscribirte. Warlander, hace unos meses probamos su beta abierta y estaba como media... No había nadie, estábamos yo y Emma jugando solos. Pero supuestamente en los servidores de Estados Unidos hay mucha gente, por lo que capaz con una VPN o si no te molesta el lag lo puedas disfrutar. También estuvimos viendo que algunas personas que viven en el norte de Latinoamérica lo pueden disfrutar sin problema. Es un MOBA que mezcla unas mecánicas interesantes, pero sigue siendo un MOBA. Aún así ahí se lo dejamos, vayan a disfrutarlo. Es de guerra de castillos. Into the Flames. Por si Fighting Simulator te queda caro, este está mucho más baratito y vendría a ser algo similar con menos gráficos. Bomberos que se meten a casas, ponerle a fuegos, a salvar gente, a apagar los incendios y controlar que no se propague el fuego. El siguiente es Flash Party, literal un Smash Bros. Sin esto no intentaron diluirlo, disimularlo, no. Punto positivo, está gratis, tiene un montón de personajes. Punto desconocido a conocer es que no sabemos si tiene servidor en Latinoamérica. Si ustedes ya lo probaron, lo estuvieron jugando, díganos si tiene servidor en Latinoamérica y si jugaron en Norteamérica, qué tal les anduvo. Pero sí sabemos que tiene bastantes reviews positivas. Gate Walker, a nuestro parecer este es un juego que no se ve muy bueno, es un action RPG que es muy genérico y tiene uno de los elementos que más nos disgustan, que digan que es procedural y que en base a eso se escribe toda la historia del juego. Sí, como que nunca termina, pasar el portal y ahora el mapa es completamente diferente. Pero bueno, a costa de que había pocos juegos, este era uno de los más pasables. No está mal que tenga elementos procedurales, pero no que todo el juego esté construido en base a una estructura procedural. La trama dice de que tenemos que pasar portales para poder conseguir recursos y salvar nuestro mundo. ¿De qué? No tenemos ni idea. Se genera procedural el enemigo. Kart Rider, un juego de carreritas al estilo Mario Kart que estuvimos probando ayer y se ve buenísimo. Me hizo acordar en esencia a Fall Guys. Está gratis, es multiplataforma, sus interfaces, tiene una jugabilidad en donde te metes en modo dúo contra otros 3 equipos o en modo 4 vs 4. Pero el objetivo es clarísimo, el que llega primero gana. Y ahora como último, una actualización importante es que el Rain World, el juego del gato babosa, sacó un DLC en donde añade un modo multijugador local. No sabemos cómo funcionará, ya que Rain World era un juego para un solo jugador, pero si alguno ya lo probó, ya sabe, cuéntenos en los comentarios. Por lo que podemos ver, a grandes rasgos tiene un modo competitivo y un modo cooperativo. Comentate cuál fue el juego que más te llamó la atención y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.